Estimado estudiante, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda clase que corresponde a su estación. ¿Qué vamos a hablar en esta clase? Vamos a hablar acerca de las consideraciones básicas que se deben tener en cuenta para la instalación de una subestación. Vamos a hablar de la capacidad de una subestación, de las tensiones normalizadas utilizadas, ¿sí? Vamos a hablar también, les voy a mostrar algunas de las tablas que están en esa norma. Igualmente, vamos a hablar de lo que son los diagramas unifilares, de la importancia que tienen los diagramas unifilares, parte de la evaluación o de la actividad que ustedes tienen que realizar en esta unidad. Vamos a hablar también acerca de lo que son las barras, los arreglos de barras, las ventajas que tiene cada uno, las desventajas que tiene, para cerrar entonces con esta clase. Quedaría pendiente entonces una tercera clase que sería más que todo explicativa de que tenga que ver como con la segunda parte de la actividad que ustedes tienen que realizar. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, subestaciones eléctricas, clase número 2. Y vamos a comenzar hablando sobre los pasos para la instalación de una subestación. Entonces, tomando en cuenta, ojo, sí, que estos son los pasos de manera general para lo que es la instalación de una subestación eléctrica. Entonces, el primer paso que hay que hacer es la planificación. Primero, pues antes de comenzar con la instalación de una subestación eléctrica, ¿qué se debe tomar en cuenta? Bueno, es fundamental realizar un estudio detallado de las necesidades de energía eléctrica de la zona a servir, así también como los requerimientos técnicos y normativos para la instalación de la subestación. Alimentación eléctrica. Cuando estamos hablando de alimentación eléctrica, significa que se debe determinar la fuente de alimentación eléctrica para lo que es la subestación, ¿sí? Ya sea a través de líneas de transmisión existentes o también mediante la construcción de nuevas líneas de transmisión. Cuando estamos hablando de cargas máximas, significa que se debe calcular la carga máxima que la subestación deberá soportar en condiciones normales de operación y en situaciones de máxima demanda. Número de transformadores. Bueno, cuando estamos hablando de los números de transformadores, indica que es, vamos a decirlo así, que se debe determinar el número, y no solamente el número, sino la capacidad de los transformadores necesarios para la subestación en función de qué? De la carga máxima, de la capacidad instalada en kilovoltio amperios y del porcentaje de crecimiento esperado a 10 años. Bien. Capacidad instalada en kilovoltio amperios. Cuando estamos hablando de la capacidad instalada en kilovoltio amperios, significa que se debe calcular la capacidad instalada, ¿verdad? En función de los kVA, es decir, en potencia aparente, que requerirá la subestación para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la zona a servir. Porcentaje de crecimiento a 10 años. Cuando estamos hablando del porcentaje de crecimiento a 10 años, eso tiene que ver más que todo con la estimación del porcentaje de crecimiento esperado en la demanda de energía eléctrica en los próximos 10 años para dimensionar adecuadamente la subestación y evitar futuras sobrecargas. ¿Bien? Futura expansión. Aquí hay que tomar en cuenta la posibilidad de futuras expansiones y ampliaciones de la subestación. ¿Para qué? Para garantizar su capacidad de adaptación a cambios en la demanda de energía eléctrica. Y por último, el área del terreno, que aquí se debe pues, seleccionar un terreno adecuado y con suficiente espacio para la construcción de la subestación, teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad, acceso, distancias a otras infraestructuras y las normativas legales. ¿Sí? Ojo, de cada país. Cada país tiene su normativa. Bien. Estas serían algunas de los pasos fundamentales a considerar en el proceso de la instalación de una subestación eléctrica. Ojo, también es importante tomar en cuenta que
se necesita el apoyo de profesionales especializados en ingeniería eléctrica, basándose en las normativas del país específico, ¿sí? Para poder garantizar una instalación segura y eficiente. Ahora vamos a hablar cuando se habla de capacidad de una subestación en sí, ¿qué engloba? Engloba, primero, se considera la demanda actual de la zona en kilovoltiamperios, más el incremento en el crecimiento, ¿verdad? Obtenido o hablando ya a los siguientes 10 años, ¿sí? Previendo el espacio necesario para las futuras ampliaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de tensiones normalizadas utilizadas, ojo, en Venezuela se basa en la norma venezolana Comenil 159/1997. Ahí habla sobre todas las tensiones normalizadas de servicio aplicadas en Venezuela, ¿sí? Entonces, le estoy mostrando en estos momentos un cuadro acerca de los límites permisibles de la tensión de servicio del sistema en el punto de medición. Entonces, aquí hablamos de una tensión nominal, de una tensión mínima, de una tensión máxima en cuanto a una zona A y una zona B. Entonces, cuando estamos hablando de tensión nominal, se recuerda pues que la tensión nominal se refiere a la tensión real a la cual funciona el circuito, ¿sí? Y eso va a depender varía dentro de una banda que permita el funcionamiento satisfactorio del equipo. Cuando estamos hablando de la tensión mínima, pues es el menor valor de tensión que aparece en cualquier instante y en cualquier punto del sistema en condiciones normales de funcionamiento, ¿sí? Cuando estamos hablando de tensión máxima, pues el mayor valor de tensión que aparece en cualquier instante y en cualquier punto del sistema en condiciones normales de funcionamiento, exceptuando en ambas, las variaciones momentáneas de tensión, como aquellas debidas a maniobras en el sistema, causas accidentales o cambios bruscos de régimen en la carga. Bien, este, cuando estamos hablando ahora de zona A y zona B, zona A se refiere a la gama de tensiones comprendida entre los límites establecidos para el punto de medición de energía suministradas por las empresas de servicio eléctrico en condiciones normales de funcionamiento. Y cuando estamos hablando de zona B, estamos refiriéndonos a la gama de tensiones por encima y por debajo de los límites de la zona A. Bien, que resulta de las maniobras o emergencias en los sistemas de suministro de energía eléctrica. Como pueden observar ahí, le estoy mostrando vamos a decirlo así, algunas de las tablas que corresponden a lo que es las tensiones, todo lo que corresponde a las tensiones como sí normalizadas en Venezuela. Bien, entonces podemos decir como conclusión a lo que ustedes ya terminen de ver lo que es la normativa, eso lo pueden buscar en internet. En Venezuela específicamente, las tensiones normalizadas se clasifican en extra alta tensión, en alta tensión y en baja tensión. Cuando estamos hablando de extra alta tensión, toman en cuenta 765, 400 y 230 kV. Cuando estamos hablando de alta tensión, significa 230, 115 o 34,5 y 13,8 kV. Y cuando estamos hablando de baja tensión es 240, 220 y 110 voltios. Bien, eso en cuanto a las tensiones normalizadas. Les recomiendo buscar esa norma. Ahora vamos a hablar lo que es diagrama unifilar. Eso que están viendo ustedes es un diagrama unifilar. Bien. El diagrama unifilar es el punto de partida para el diseño de una subestación eléctrica. Este diagrama, pues, ¿qué debe mostrar? La conexión y el arreglo de todos los equipos eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Las barras, los puntos de conexión, los transformadores, los transformadores de potencia, los interruptores, los transformadores de instrumentos, perdón, las cuchillas desconectadoras, los pararrayos, entre otros, ¿sí?
Lo que les voy a mostrar en estos momentos acá es como una extracción de una parte del diagrama unifilar para que ustedes vean lo importante y parte de la asignación, que es lo que es la parte de simbología aplicada aquí en Venezuela de acuerdo a la norma. Entonces, em, aquí podemos hablar entonces, esto que están viendo ustedes es un tramo. ¿Y qué es un tramo? Un tramo es el espacio físico de una subestación conformada por equipos de maniobra y de potencia asociados entre sí. Por ejemplo, este tramo es el tramo de generación. ¿Qué contiene? Contiene la unidad generadora, ¿verdad? El disyuntor de salida, el transformador de corriente y el transformador de potencia. ¿Ok? Entonces, para que más o menos ustedes tengan, este, vamos a decirlo así, noción de la importancia que tiene la simbología adaptada, ojo, a la normativa de Venezuela. Sí, hay diferentes tipos de tramos. No solamente está el tramo de generación, está el tramo de acople o seccionamiento de barra. Ojo, eso es parte, sí, de la actividad que ustedes tienen que investigar, pero es más o menos para que ustedes tengan conocimiento. Bien, entonces, ¿y de qué vamos a hablar? Algo que está interrelacionado con lo que son los tramos, que significa lo que son esquemas típicos de barra en las subestaciones. Entonces, para poder hablar de un diagrama simplificado en donde se indique el arreglo o propuesto de barras y su disposición relativa, ¿sí? Existen distintas variaciones para los arreglos de barras, ¿sí? La selección de un arreglo en particular depende de varios factores. Por ejemplo, ¿de qué? Del voltaje del sistema, la posición de la subestación en el sistema, la flexibilidad, ¿sí? De operación y la confiabilidad en el suministro y el costo. Bien, entonces, vamos a hablar en estos momentos de lo que significa una barra o la barra principal. La barra principal es el elemento conductor, ¿sí? La barra principal es el elemento conductor que recoge todas las intensidades que llegan a la subestación por las líneas. Bien, estamos hablando entonces si es interperie o si es en el interior. Pero vamos a hablar entonces de los esquemas típicos de barras en sus estaciones. Esto que tienen ustedes enfrente es el arreglo, lo que diríamos barra simple. Y este arreglo está conformado por una sola barra, ¿ok? Por una sola barra continua a la cual se le conecta directamente los diferentes tramos. Y tramos es lo que ustedes tienen que averiguar. Ya yo les expliqué uno y después les voy a especificar cuáles son los que ustedes tienen que investigar. ¿Para qué se utiliza? Para la utilización para áreas donde los cortes de servicio afectan a cargas poco importantes. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de arreglo de barra simple? Es de fácil operación en instalaciones y aparte de eso, la instalación es simple, vamos a decirlo así. Requiere poco espacio físico para su construcción, ¿sí? Mínima complicación en la conexión de los equipos y el esquema de protección. Desventajas, bueno, una de las ventajas es que no, perdón, no existe flexibilidad en las operaciones, es decir, en el mantenimiento de un disyuntor, por ejemplo, en el mantenimiento de un disyuntor exige la salida completa del tramo involucrado. Falla en la barra, vamos a decirlo así, si falla la barra, interrumpe el servicio totalmente. Y las ampliaciones de la barra exigen la salida de la subestación en su totalidad. Bien, entonces este es el esquema de una barra simple. Ahora vamos a hablar del arreglo de barras seccionadas por disyuntor. Bueno, está constituido por dos barras simples, como pueden observar, ¿sí? Con una disponibilidad de acoplamiento entre sí por un disyuntor y dos seccionadores. Bien, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja? O perdón, ¿cuál es la ventaja? Primero, mayor continuidad de servicio. Fácil mantenimiento en los tramos conectados a la barra. Requiere poco espacio físico para su construcción. Ahora bien, ¿qué pasa con las desventajas? Las desventajas
Ya sería, si hay falla en la barra, pues puede originar racionamiento. El mantenimiento de un disyuntor deja fuera de servicio el tramo a la cual está asociado. Bien, ahora vamos a hablar de barra simple con seccionador en derivación, con bypass. Este, como pueden observar, es similar al esquema de una barra simple. ¿En qué difiere? En que los tramos, cada uno de los tramos, tienen adicionalmente un seccionador en derivación, como pueden observar acá. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja? Similar al esquema de barra simple, pero permite realizar las labores de mantenimiento en los tramos sin interrumpir el servicio a través del seccionador en derivación. Ahora bien, requiere poco espacio físico para su construcción. Desventajas. Falla en la barra, interrumpe totalmente el servicio de energía. Y las ampliaciones de barra exigen la salida de la subestación en su totalidad. ¿Ok? Este es un arreglo de barras, de barra doble. ¿Sí? ¿Qué significa con respecto a esta barra? Este arreglo de barras. Bueno, está constituido por dos barras, como pueden observar, dos barras principales, las cuales se acoplan entre sí mediante un disyuntor y sus seccionadores asociados, ¿verdad? En las instalaciones relacionadas directamente con la red troncal del sistema interconectado. ¿Cuáles son las ventajas? Las labores de mantenimiento pueden ser realizadas sin interrupción del servicio. Facilita el mantenimiento de seccionadores de barra, afectando únicamente al tramo asociado. Eso pues es una gran ventaja. Desventajas. La realización del mantenimiento de un disyuntor en un tramo requiere la salida del tramo correspondiente. Bien, y otra desventaja es que requiere de gran espacio físico para su construcción. Vamos a hablar ahora del esquema del arreglo barra doble con disyuntor y medio de salida. Cuando estamos hablando de este tipo de arreglo, está constituido por dos barras también principales interconectadas a través de dos tramos de disyuntor y medio. Bien, a los cuales las salidas están interconectadas. ¿Cuáles son las ventajas? No necesita tramos en enlace de barra. El mantenimiento de un disyuntor se puede realizar sin sacar el servicio del tramo correspondiente. Ahora, desventajas. Para la realización del mantenimiento de los seccionadores conectados directamente al tramo, es necesario dejar fuera el servicio del tramo correspondiente. Y también requieren de un gran espacio físico para su construcción. Aquí pueden ver un diagrama elemental de una subestación industrial, ¿sí? Están identificadas algunas de sus partes, ¿bien? Y aquí pueden ver los elementos principales de una subestación eléctrica de media potencia y media tensión. Quedamos pendientes entonces para la segunda clase, perdón, la tercera clase, donde se hablará de ciertos aspectos complementarios y a su vez se hablará de la segunda, perdón, de la primera actividad que corresponde a la unidad de subestaciones. Bien, bueno.